Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio del video podcast Transformando Ciudades de Portafolio Inmobiliario. Hoy exploraremos un tema muy importante, no solamente para nuestro sector, sino también que debería ser prioritario para la agenda nacional. Cómo las ciudades pueden ser resilientes, inclusivas, seguras y biodiversas. Y para esto hoy tenemos el placer de contar con dos personas que conozco personal y profesionalmente y que tengo actualmente el placer de trabajar, Agustín Morales y Federico Baltodano. Fede es un gran apasionado, ingeniero civil de profesión, apasionado del diseño, apasionado de la naturaleza, con una gran visión en donde intenta siempre transformar las ciudades a través de la combinación de estos dos elementos para que convivan de manera armoniosa. Tiene más de 20 años de experiencia trabajando y liderando proyectos y desarrollos de uso mixto y actualmente trabaja como director de proyecto en Portafolio. Y Agustín tiene también más de 20 años de experiencia, es arquitecto, tiene una maestría en negocios y finanzas y es un apasionado de la creatividad. Disfruta y fluye su creatividad cuando raya o dibuja sketches y raya masterplans y trabaja con su equipo, co-creando y haciendo y plasmando nuevas ideas. Y hoy lidera el equipo de diseño en Portafolio como director de diseño. Así que bienvenidos a ambos y muchísimas gracias por querer ampliar un poco más de este tema tan importante. Yo quiero empezar diciendo que la ventaja que yo tengo es que a mí los 20 años de experiencia no se me notan, a diferencia de Fede. Pero bueno, vamos a tratar de hacer buenos aportes. Bueno, sí, vamos a ver. Entonces, tal vez empezando por vos y hablando un poco de los retos en este tema de transformar ciudades, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las ciudades hoy en un contexto actual como en el de Costa Rica? Sí, yo empezaría diciéndote que San José y la gran área metropolitana, que es nuestra ciudad principal, enfrenta los mismos desafíos que la mayoría de las ciudades importantes del mundo, de de los países más desarrollados. Todos tenemos el sueño de tener ciudades más conectadas, más verdes, más inclusivas, más seguras. Tal vez en nuestro caso tenemos la oportunidad de tener una ciudad más densa, ¿verdad? Para darte un ejemplo, nuestra ciudad es del tamaño, tiene casi la misma extensión que la ciudad de Bogotá y tenemos 1/3 de sus habitantes. Y entonces ahí tenemos oportunidades como de menos infraestructura, de menos tiempos de traslados, menos deforestación, ¿verdad? Que inciden en el bienestar de la gente. Todos queremos ciudades mejor planificadas. Y bueno, el diseño urbano tiene que solucionar no solo los temas actuales que presentan las ciudades, sino anticipar retos trascendentales que tiene el planeta, que estamos enfrentando en temas de clima. Y las ciudades se han convertido en centros de innovación y progreso, pero también deben ser centros de bienestar. Y para eso tenemos un montón de desafíos. En Costa Rica específicamente, en San José, tenemos el desafío de la infraestructura, de la inversión en infraestructura. Para muestra, tenemos la misma red vial, casi la misma red vial que en los años 80, con 10 veces más carros, por si nos preguntamos por qué vivimos metidos en presas, ¿verdad? Y en esa línea, Fede, perdón que te interrumpa, el 80% de la población en Costa Rica vive en la ciudad y se dice que para el 2050 el 68% de la población mundial va a vivir en ciudad, en zonas urbanas. Entonces, digo, eso es un gran reto. O sea, lo increíble es que nosotros tenemos un porcentaje mucho mayor que el resto del planeta urbanizado, ¿verdad? Y eso nos presenta la oportunidad de mejorar nuestras ciudades, ¿verdad? Y como venía diciendo,
Tenemos un reto enorme en transporte público. Ha sido un tema, misión imposible de resolver en nuestro país, de crear consensos, ¿verdad? Y es un tema que casi es emergencia nacional. Pero también tenemos retos en agua potable, ¿verdad? Desde el 2015 tenemos un abastecimiento intermitente, ¿verdad? Del agua. En temas de aguas residuales, la mayoría se tratan de manera individual. Y en fin, tenemos un montón de retos. Para mí, temas de planes reguladores. ese es el más importante. Nuestra ciudad, nuestra gran área metropolitana, tiene 4 provincias y 32 cantones, de los cuales la mayoría no tienen planes reguladores. Y lo que debería estar sucediendo es que tengamos una misma visión de ciudad y que todos estén trabajando para construir esa ciudad que soñamos. Agus, sí, y bueno, hablamos un poco de Costa Rica, pero viéndolo desde el punto de vista global, ¿qué tendencias globales están marcando el camino hacia ciudades más resilientes y sostenibles? Sí, a ver, cuando nos ponemos a ver hacia afuera, yo creo que las tendencias globales son un poco las mismas, ¿verdad? Son atender todos estos temas de acción climática, cómo hacemos para hacerle frente a estos eventos naturales. Lo vemos hablando con Fede, mencionaba recientemente estuve en Nueva York y cómo se organizaron para generar toda la barrera alrededor del río Hudson, de manera que eso no solo fuera un tema de infraestructura puntual para evitar las inundaciones, como lo que ellos vivieron durante Sandy, sino también para aprovecharlo y crear, digamos, esta infraestructura social, que son los parques y todas estas áreas de esparcimiento, máxime con lo que estás diciendo. La infraestructura azul también. Claro, infraestructura azul también, que es importantísima. Y esto se vuelve todavía más relevante cuando vemos estos porcentajes de urbanización en donde la gente tiene que venirse a vivir a la ciudad, y los espacios públicos tienen que funcionar y tienen que funcionar hoy y tienen que funcionar de cara a los eventos climáticos que van a venir en el futuro. Creo que los temas de coeficiencia a nivel ciudad también son muy relevantes. Veamos el caso de la IA. Hoy en día no es que no hay agua, es que la mitad del suministro se pierde de camino. Entonces, eso es un tema de ecoeficiencia básico, pero también tenemos otros temas muy relevantes. Vemos temas de biodiversidad que hoy en día se siente como algo, una conversación tal vez muy sofisticada, pero la realidad es, si nos vamos a las cosas que la mayoría de la gente conoce, es si perdemos las abejas, ¿verdad? Estamos en un gran problema como especie. Entonces, creo que estos temas, acción climática, biodiversidad, coeficiencia, entrarle al diseño urbano, qué tenemos que tener, movilidad, caminabilidad, todos son elementos que están en boga, en discusión, ¿verdad? Como le queramos llamar, en la mayoría de las ciudades del mundo, porque están entendiendo que la población se está moviendo ahí porque ahí está la generación de riqueza. E incluso lo que hemos hecho es incorporar estos elementos dentro de la estrategia 2025-2030 como elementos claves de manera muy intencional, en el sentido de que cada vez que estamos diseñando un master plan, cada vez que estamos tirando rayas, como decías ahora, estamos teniendo esto en mente, ¿verdad? Estamos teniendo el tema de biodiversidad a la vista, cómo estamos afectándolo, ¿verdad? En uno de los proyectos tenemos un pajarito que solo vive en cafetales. Y cuando hagamos el proyecto, el cafetal ya no va a tener esa densidad. Entonces, ¿cómo hacemos para preservar esa especie en específico? Y yo creo que eso es un poco de lo que estamos viendo a nivel global, que estamos tratando de adaptar a nuestra realidad del día de hoy. Sí, y para todo esto es muy importante integrar de alguna manera la innovación en el diseño, si no es imposible de lograr. Y hablando un poco en temas de innovación en portafolio, Fede, hemos venido trabajando nuevos proyectos con una visión muy renovada que incluye todos estos temas, una visión diferente porque creemos en transformar estas ciudades por ciudades más verdes, más inclusivas, más seguras, más conectadas. Y tenemos un ejemplo reciente muy puntual con Aleste. Has tenido la oportunidad de trabajar desde el principio en la creación
conjunta de esta visión del proyecto y has podido ir viendo poco a poco cómo esto se vuelve una realidad en esta primera etapa del proyecto. Y recientemente obtuvimos como organización, pero tuviste la oportunidad de presenciarlo en Londres, un premio, un reconocimiento de una institución muy relevante de la industria inmobiliaria, CityVH, específicamente en hábitat urbano. Tal vez contanos un poquitito de lo que fue este reconocimiento y por qué se dio. Claro. O sea, yo primero les diría que en Portafolio nos creemos, estamos convencidos de que impulsamos el desarrollo transformando las ciudades y en Al Este nos hemos puesto la visión de contribuir en el desarrollo de una ciudad verde, amigable, inclusiva, segura, caminable, ¿verdad? Donde la gente pueda participar de su vida pública, de entrar en contacto con actividades culturales y recreativas y de participar activamente en construir una comunidad, que es lo que realmente estamos queriendo hacer. Y en estos 3 años desde que iniciamos operación, creemos que esto se ha convertido en una realidad, como vos estabas diciendo. El pasado fin de semana, el domingo, tuvimos un concierto de Malpaís y veíamos lleno ese parque de familias, de perros, de amigos, bailando, disfrutando de un día espectacular y nos recordaba estas ciudades en las que soñamos llenas de comunidades vivas, ¿verdad? Y esto se ha visto reflejado en estos reconocimientos, no solo este que mencionaba, sino somos la primera desarrolladora que obtuvimos el galardón de la bandera azul ecológica en la categoría biodiversidad. Y eso refleja un montón estos esfuerzos adicionales a la construcción y al desarrollo inmobiliario tradicional y reflejan que estas comunidades y esto que estamos haciendo, esta visión se está convirtiendo en una realidad. Y todo esto, pues suena, ¿verdad? Escuchar esto suena muy romántico, suena como un sueño, ¿verdad? Pero realmente viéndolo plasmado en casos puntuales y casos específicos para que las personas que nos ven, nos escuchan, puedan entender un poco de qué se trata todo esto, o sea, qué se trata una ciudad inclusiva, verde, caminable, cómo se ve plasmado en ejemplos puntuales en el proyecto. Sí, me encanta que lo digas porque el éxito, para tener éxito en esta visión, es demasiado relevante las alianzas, ¿verdad? Y hemos construido buenas alianzas, no solo un equipo que está comprometido con este propósito y esta visión de proyectos, sino hemos empezado a construir alianzas muy relevantes para nosotros. Por ejemplo, con el Parque La Libertad hemos hecho un vivero donde chicos que se preparan en el Parque La Libertad han participado, son jóvenes que se han preparado en paisajismo y en plantas y nos han ayudado a reforestar la finca para cuidar todas estas especies que por medio de un programa de ciencia ciudadana, también con actores relevantes, hemos hecho una línea base de insectos, de aves, de anfibios, con el propósito de en el tiempo preservar todas estas especies. También tenemos una alianza con el proyecto Cabanisi, que era lo que estaba comentando Agus, de este pajarito que se llama el pinzón costarricense, que es endémico del Valle Central, que vive en los cafetales y tenemos un proyecto súper ambicioso para preservarlo, porque es una especie en peligro de extinción, como les decía. También hemos sido súper intencionales en tener activaciones como las que les comentaba del concierto de Malpaís, donde construimos comunidad, en fin. Digo, las ferias de emprendimiento que has hecho, todo el tema de escuela de Escuela de emprendedores. Emprendedoras, ¿verdad? Ese es un proyecto súper relevante que ha tenido buenos resultados en cómo potenciar a estas mujeres que son jefas de hogar, muchas, ¿verdad? Para construir estas comunidades que queremos. Muy bien. Agus, ¿y qué se está haciendo en temas de diseño y planificación urbana en proyectos como estos que desarrollamos en Portafolio?
¿Y hay algún caso adicional que te gustaría complementar aparte del de Aleste, que se te viene a la mente y que has participado desde el inicio? Sí, yo digo, creo que en el tiempo que yo he podido estar en portafolio he visto la evolución, ¿verdad? De las estrategias, de incluso de, ¿verdad? En inglés le dicen el boldness, como el ímpetu con el que estamos atendiendo este tipo de approach o el approach al diseño urbano. Y se me viene a la cabeza buenos ejemplos de cosas que hemos hecho en el pasado. Hay un proyecto en Heredia que se llama Savia, que estamos a punto de lanzar. Y recuerdo que cuando nos sentamos con la familia, con los dueños de la tierra, eh, la cancha de fútbol, que todo el mundo la conocía como la cancha de fútbol de Barrial, había estado ahí de, no sé, 100 años. Y la comunidad la conocía como la cancha de fútbol de Barrial. Yo creí que era la cancha de fútbol de Barrial y resulta ser que era la cancha de fútbol dentro de la propiedad de esta familia. Y la municipalidad levantó los fondos, lo aprobó en consejo municipal y nos ofrecieron comprar el terreno para ellos entonces proveerle a la comunidad oficialmente su cancha. Y una de las cosas que hicimos recién empezando este proyecto a nivel de la relación con los socios, porque el proyecto empezó realmente años después, fue decirles, ¿qué tal si recibimos el dinero de la municipalidad y ustedes donan ese dinero de vuelta para hacer todas las mejoras que esa cancha necesita? Entonces ahí empezamos a llevar un proceso de consulta a partes interesadas, nos dimos cuenta de cuáles eran los líderes de opinión dentro de la comunidad, qué era lo que querían. Entonces, claro, los que jugaban fútbol sonaban mucho, pero había otro montón de partes interesadas, como las mamás, como los que andaban en patineta, ¿verdad? La gente que hacía arte, teatro, y entonces decidimos invertir en no solamente hacer una cancha de fútbol, escuchar a la comunidad y proveer una plaza recreativa que se llama Sebastián Carbona para toda la comunidad. Y eso fue lo primero que hicimos, literalmente 10 años antes de empezar a mover una piedra en ese proyecto. Y creo que esos son el tipo de iniciativas que vienen a mostrarle a la comunidad el deseo de hacer las cosas distintas. Hemos estado diseñando proyectos en los cuales una de las grandes preocupaciones de las comunidades es, usted me va a venir esto es un condominio, me va a poner una tapia y entonces yo no voy a poder entrar y esto va a ser súper inseguro. Y lo que hacemos es decirle, venga, esto está 100% accesible, 365, 24/7. Entonces son cositas pequeñas y creo que uno de nuestros laboratorios ha sido Avenida Escazú. Evidentemente, ahí empezamos en un segmento más alto del mercado, pero ha sido la prueba y error y la inspiración de hacer muchas cosas. El proyecto que estaba mencionando Fede al Este, hay una gran cantidad bueno, Fede era el director del proyecto durante muchos años de Avenida Escazú y se fue al este a implementar muchas de estas cosas que se habían aprendido durante la operativa, de oír a la comunidad, de entender la dinámica de ya tener un proyecto de esa escala funcionando, la importancia de la micromovilidad, la importancia de proveer espacio público para todas aquellas personas que van a bajar al mediodía a descansar. ¿A dónde van? ¿A dónde pueden tener una banca con sombra, un espacio gratis y hasta cierto punto inspirarles? Porque en muchos casos el espacio en el que están es mucho más bonito que el lugar en el que viven. Entonces, para mucha gente es un lugar de confort, es un lugar ¿verdad? De tranquilidad, porque viven en situaciones complejas. Entonces, creo que hay un montón de niveles en términos de lo que estamos haciendo. Y que realmente eso es al final hacer ciudad, ¿verdad? Brindar esos espacios donde todas las personas puedan tener un lugar. Y también parte de romper o ir construyendo sobre ese desafío de desigualdad social, ¿verdad? Sí, Entonces, que promovamos el tejido social, así es. que es uno de los grandes desafíos de nuestros tiempos. Y que es mucho de lo que hacemos, ¿verdad? De nuevo, el tema en inglés le llaman placemaking o la creación del lugar, ¿verdad? Del espíritu del lugar.
en muchos casos, si no en la mayoría, tratamos de hacerlo gratis. Es decir, toda esta gente que llega al este, al parque, un parque que hoy son 1 hectárea, pero que eventualmente serán 4 hectáreas de parque 100% privado, 100% abierto al público, con seguridad, con buen espacio público, como lo tendrían en cualquier ciudad desarrollada del mundo, pero que la gente sabe que puede llegar ahí a convivir sin tener que gastar plata. Agus, y retos a nivel de innovación. em, Creo que los retos más importantes tienen que ver con implementación de tecnologías. eh, y la implementación de las tecnologías tiene que ver con hacer los procesos más fáciles, tener más data, poder tomar decisiones de manera más sencilla, automatizar. Creo que también tenemos retos importantes en términos de utilización de materiales más sostenibles. Y hay algunas empresas globales que están proveyendo materiales. Creo que o mi esperanza es que esto sea como los paneles solares. Hace 15 años todos decíamos, bueno, sería maravilloso, pero es carísimo. Pero cuando se volvieron la norma, el precio bajó. Ahora con la producción de carros eléctricos bajó más. Y creo que si como desarrolladores empezamos a marcar la pauta en términos de que queremos utilizar materiales que tienen una huella de carbono embebido menor, que tienen una reutilización al punto de 20, 30 años, creo que entonces eso va a hacer que los precios empiecen a bajar, sean más accesibles, y lo hemos visto con otro montón de categorías de producto en industrias distintas. Y creo también que uno de los grandes retos que tenemos a nivel de la creación de la ciudad, específicamente en nuestro país, es el tema de la biofilia. Es una oportunidad también en nuestro país. Claro, y lo digo Tenemos todo para porque, hacer. porque me tocó tener... y poco lo están haciendo. Claro, y me tocó tener el privilegio de ir a una conferencia en Singapur hace unos años, y estoy clarísimo que Singapur está enfrente del mar y son 30 grados promedio, pero la vegetación es la misma. O sea, literalmente es la misma, son las mismas palmeras, las mismas enredaderas, una que otra no. Y la gran ventaja o la oportunidad que dice Fede es, tenemos una ciudad donde podemos meter el verde en vertical, en horizontal, y no hay invierno. No se va a morir la mata, no va a perder las hojas, va a generar el espacio de confort. De hecho, una de las cosas que más me llamó la atención en términos de la biofilia en la ciudad, en Singapur, es yo caminaba por las calles, 30 grados centígrados, debajo de las calles que tenían los árboles, pasos techados, vegetación, infraestructura azul, o sea, había espejos de agua para la humedad, y cuando salías a cruzar la calle, habían 5 grados más, ¿verdad? Y eso es un tema de confort, es un tema de creación de la calidad de vida del ciudadano, sobre todo entendiendo que cada día vamos a tener más gente. Hay un caso de estudio también de la ciudad de Medellín. Lograron bajar casi 2 grados la temperatura. Es una oportunidad enorme que tenemos en nuestro país, previendo los cambios que se nos vienen, ¿verdad? A nuestra ciudad. Y como una pequeña nota a eso, hoy lo estamos haciendo por voluntad. Creo que una vez que hayan casos de éxito evidentes, muchos lo empezarán a hacer, y espero y tengo fe de que las organizaciones sociales y civiles van a empezar casi que a requerirlo. En Singapur, cada metro cuadrado de terreno que yo voy a pavimentar, tengo que devolverlo en vertical o en horizontal, en terrazas, en verde. Hoy en día el promedio es 6x. Es decir, los desarrolladores entendieron, y conocí a algunos que decían, yo a este edificio le metí 10x el terreno en verde porque se me reflejó en un mejor negocio. Entonces todos ganan. Gana la ciudad, gana la persona que va caminando, gana el que está haciendo el negocio, gana el que experimenta, en este caso en un hotel, el que experimenta el hotel, ¿verdad? Entonces
creo que si lo entendemos de esa manera, no es nada más que bonito ver el verde, es ver cómo de manera sistémica se enlaza en todo lo que puede generar en la experiencia de una ciudad. Sí, y todos ganan y ya hay casos, ¿verdad?, de éxito que podemos replicar y aquí en Costa Rica en condiciones de alguna manera muy beneficiosas con mucha oportunidad. Eh, y bueno, hablamos de la innovación, hablamos de qué estamos haciendo, los retos, pero ¿cómo lograr avanzar? Fede, hablaste ahora de las alianzas, de la importancia de las alianzas y la colaboración. Eh, ¿cómo podemos colaborar más entre el sector público, el sector privado? ¿Qué podemos hacer para caminar todo este tema de los retos aún que tenemos para poder transformar estas ciudades? Esa es la clave, esa es la clave, ese es el desafío más grande que tenemos. Hablábamos de que las ciudades más importantes del mundo presentan los mismos desafíos que la nuestra. Y la gran diferencia de estas ciudades con la nuestra es que todos trabajan de manera sistemática, como decía Agus, de manera sistemática en lograr las soluciones, en crear consensos para construir esa ciudad que soñamos. Y ese es el principal reto para mí que tiene San José y la gran área metropolitana, el reto de trabajar de una forma colaborativa y cooperativa, ¿verdad? Más allá de las fronteras cantonales, de ese montón de cantones que forman la gran área metropolitana trabajando de forma independiente, ¿verdad? Como virreinatos. Exacto, tenemos que... Feudos. Necesitamos construir todos juntos y está demostrado en estas ciudades que cuando se hace ese proceso desinteresado, los beneficios son incalculables. Ahora mencionabas el cinturón este de Manhattan, ¿verdad? Cómo el gobierno, junto con las comunidades, junto con los consultores y técnicos, lograron hacer este proyecto espectacular, liderado por este arquitecto danés famoso, Birk Ingels, que por cierto, Dinamarca es un referente en las ciudades a las que deberíamos de aspirar, ¿verdad? Y ese es se me ocurre que es un ejemplo de ese valor incalculable que podemos hacer todos juntos. Y en Portafolio yo creo que estamos comprometidos en que estos aprendizajes que todas estas historias que ha contado Agus y que hemos contado en este espacio, sean los aprendizajes de todo el sector inmobiliario, de toda la industria, y cómo lo podemos hacer contagioso y cómo hacemos para involucrarnos en las cámaras y en las instituciones para que hagamos este sueño de la ciudad, de una mejor ciudad, realidad. Agus, y complementando un poco a Fede, a nivel de políticas públicas e innovación empresarial, ¿cómo convergen el poder construir ciudades más inclusivas a través de estas políticas públicas? Yo creo, y para hacer eco un poco en lo que decía Fede, nuestro director de sostenibilidad que estuvo aquí en el podcast hace 2 podcasts, me parece, el primero, decía cuando estábamos construyendo la primera estrategia, necesitamos hacer un backcasting, es decir, irnos hacia el futuro y venirnos para atrás. Y es más fácil, y esto también lo dice nuestro presidente de la empresa, es más fácil ponernos de acuerdo en dónde queremos llegar que hoy lo que vos necesitas o lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, me parece que si las organizaciones civiles, si el gobierno, si la empresa privada, tenemos foros donde podemos empezar a alinear hacia dónde queremos ir o a dónde queremos llegar y de ahí nos venimos para atrás, va a permitir que podamos encadenarnos de una mejor manera en términos de las regulaciones. Por ejemplo, si queremos tener más espacio verde en una ciudad, pero entendemos que los gobiernos locales tienen un presupuesto limitado, entonces ya existen iniciativas a nivel global que le permiten al sector privado venir e invertir y tener un beneficio. Ejemplos. Si yo en Nueva York
cedo espacio público en una esquina y genero, digamos, en vez de tener el edificio en ángulo, y genero estos ochavos como los de Barcelona, tengo un beneficio en altura, en densidad. Hoy ya vemos cosas como esas. Vemos en Escazú, en el plan regulador, el artículo 10.3 permite que si nosotros damos espacio público que es privado, pero abierto al público 100%, sin restricciones, y damos ese espacio público, cada metro cuadrado de espacio público en verde, en plaza o en arcadas, ¿verdad? Porque ahí viene el tema climático también muy relevante para meterlo, digamos, en cómo hacemos incentivos para atender estas necesidades. Entonces, nos da un incremento en la altura y los metros cuadrados que podemos construir. Entonces, tenés al sector privado invirtiendo en la ciudad, porque tiene un beneficio, pero al mismo tiempo vemos cómo eso mejora la calidad de vida. De hecho, tenemos un proyecto en Escazú Village, que la parada de bus que tenía a la par del proyecto era la parada de bus donde siempre asaltaban gente. Nosotros ya habíamos cumplido un porcentaje de verde, pero nos dimos cuenta que una de las razones por las cuales asaltaban gente era porque era oscuro. Y entonces nos fuimos a hablar con la municipalidad y decirle, vea, aquí necesitamos entender que hay que hacer una plazoleta, tener postes de iluminación, activar esto, y hoy en día se acabaron los asaltos. Entonces, creo que la política pública, la inversión privada, tienen que definitivamente entrelazarse, y de esa manera podemos empezar a lograr cosas distintas. Volviendo al ejemplo de Nueva York, hablamos de por qué en Costa Rica no tenemos ciudad en el centro de la ciudad. Bueno, en Nueva York, ustedes no han visto nunca un parqueo. ¿Por qué? Porque si usted tiene un terreno en Manhattan, el gobierno local le va a cobrar impuestos por el potencial del terreno, no por lo que usted tiene. Entonces, tengo dos opciones: desarrollo el terreno o lo vendo, porque probablemente nadie va a pagar impuestos sobre el potencial de un edificio de 100 pisos cuando tengo unos parqueos. Y eso lo que hace es que entonces la gente tenga que llegar al precio correcto, en el precio de venta. Es un incentivo para el desarrollo de las propiedades en la ciudad. Entonces, todo está entrelazado de manera que podamos seguir, digamos, creciendo como sociedad. Y diría lo último es apalancarnos de la imagen verde que tiene el país. Creo que a veces cuando viene gente uno le dice, ¿y aterrizaste en San José? Y dicen, sí. Y casi que uno le quiere decir, hey, lo siento mucho, ¿verdad? Porque no aterrizaste en Liberia. Y es porque la gran mayoría de estos turistas aterrizan aquí porque van para algún lado. Me parece que deberíamos inspirarnos del trabajo que ya han hecho los que han estado antes que nosotros. Y de verdad, así como el ejemplo de Singapur, porque tenemos la posibilidad del mismo clima, y además la inversión en el verde. Y como decía ayer, estaba cenando con una gente de Dinamarca, casualmente, y me decían, es que las ciudades del futuro son ciudades que tienen soluciones análogas. Digo, no es alta tecnología, no. Digo, son soluciones análogas. ¿Cómo hacemos para traer esas soluciones análogas al plano de la ciudad que estamos haciendo? Y eso es, digamos, un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, trayendo mucha innovación. Y es la única manera, hacerlo de manera colaborativa, generando alianzas. Y bueno, a lo largo de esta conversación hemos visto cómo estas ciudades del futuro, o cómo queremos ver estas ciudades del futuro, verdes, resilientes, inclusivas, conectadas, seguras, y soñamos con eso. Y hoy, poco a poco, pues a través de la organización podemos construir bajo ese propósito, impulsar el desarrollo a través de la transformación de las ciudades, y soñamos con esto. Sabemos que se debe hacer de una manera planificada, con mucho diseño urbano, innovación, alianzas y un fuerte compromiso entre todos los actores. Es la única manera. Y tal vez para finalizar a ambos, y empezando por Fede, ¿cuáles podrían ser esos 3 grandes acciones o ese resumen de acciones que podés sacar de esta conversación? Te puse 3, pero bueno, pueden ser las que consideres de manera resumida para cerrar. O sea, yo te diría que primero tenemos que
que abordar ese gran reto de la visión de ciudad que queremos, que creo que, digo, lo que decía Agus de imaginarnos la ciudad del futuro que soñamos, y yo casi que apostaría que todos teníamos el mismo sueño de ciudad, ¿verdad? Que habíamos hablado, que sea caminable, que sea inclusiva, que sea verde, que sea segura, ¿verdad? O sea, esa es la ciudad que todos Que sea soñamos. bonita, Sí, ¿verdad? Que nos inspire a caminar, exacto, a que salir. genere bienestar, ¿verdad? Que sea el epicentro del bienestar y que esos turistas que dice Agus también estén fascinados por disfrutar de una ciudad agradable. Ujú. Eh, yo también creo que necesitamos un ente que, que sea el campeón de nuestra ciudad y que vele por esa visión, por ese sueño de ciudad que soñamos y que no trabajemos 32 cantones independientes y haya un ente que nos ayude a trabajar en conjunto de forma cooperativa y colaborativa. Y, y por último, la urgencia. Hay un tema de urgencia, ¿verdad? Necesitamos que todo esto suceda ya, porque hay un montón de retos que no se pueden postergar. Así es. Agus, ¿algo que quieres sumar a lo que Fede No, no, ya con comentó? eso estamos. No, a ver, creo que hay un concepto que le llaman la ciudad de 15 minutos y lo popularizó, diría yo, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo. Pero al final la ciudad de 15 minutos lo que significa es tener ciudades conectadas, ciudades donde yo puedo caminar y tener servicios básicos a una distancia de 15, 20 minutos. Y creo que hoy en día eso no lo tenemos en este país. En buena parte, mi lectura es porque hemos seguido un sueño americano aspiracional de yo quiero mi carro, mi casa, ojalá 2 carros, casa, patio, perro en las afueras, y eso la realidad es que no es sostenible y ya en Estados Unidos lo están viviendo. Así que, ¿qué se requiere para tener ciudades caminables de 15 minutos? Se requiere un cambio de regulación, se requiere que los barrios no sean 100% de uso residencial. Se requiere que pueda haber un poquito de comercio, un poquito de oficinas, centros de trabajo. Lo otro que diría es probablemente la visión de estas ciudades regenerativas es de lo más importante. Em, Incluso estas ciudades regenerativas se ven hoy pinceladas de eso. Si nosotros que trabajamos en Escazú, entonces nos movemos mucho ahí, yo los invito a pasar por 2 calles. Hay una calle que está por la BMW y la Volvo, ahí en Huachipelín, y tiene un bulevar pequeñito, sembrado, que uno pasa por ahí y de verdad la experiencia es distinta. Y ve pajaritos y ve mariposas. Y el otro es enfrente de Siete Bancas por la casa del embajador de Estados Unidos. Igual, está lleno de vegetación y la experiencia de esos 2 tramos, ver los pájaros, ver el bambú moverse, tener el río, yo creo que eso es parte de cómo vamos construyendo una ciudad que sea regenerativa. Y bueno, un ejemplo claro es Rutas Naturbanas en Avenida Escazú, que en otro podcast Totalmente. podemos ampliar de ese La ejemplo, próxima pero vez que nos invites, venimos y hablamos de la este iniciativa de Rutas proyecto. Naturbanas, pero Ujú. efectivamente es aprovechar eso y finalmente eso se encadena con mi último punto que sería dejarnos inspirar por la visión o por la imagen que hoy ya el país tiene. Es una imagen verde, que es un potencial de ser realmente verdes, porque el problema es que hacia afuera somos muy verdes. Han habido grandes aciertos y conquistas en términos de la cantidad de parques nacionales y los kilómetros cuadrados de zonas protegidas, pero la realidad hoy es que nuestra ciudad no refleja lo que yo quisiera creer es el ADN del costarricense y es preservar la naturaleza, defender la naturaleza y vivir dentro de la naturaleza. Sería un espectáculo que nuestra ciudad fuera un bosque Me que encanta. tiene unos edificios adentro, ¿verdad? Creo que eso traería muchísimo bienestar, mandaría un mensaje sumamente potente de lo que realmente creemos y definitivamente tendría un impacto en la salud, en Y el el bienestar. bienestar Así es, de de todas nuestros las personas. ciudadanos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias a ambos. Llegó el fin del podcast. Me encantaría seguir hablando y creo que es un tema que da mucho de qué hablar, pero
pero nos llevamos, o por lo menos yo me llevo ¿verdad? Me voy soñando aún más, ¿verdad? Y con ganas de seguir trabajando. Tenemos desafíos globales muy importantes que hablamos aquí, como el cambio climático, la desigualdad social, la crisis de la infraestructura. Y podríamos aquí mencionar un montón de otros temas, pero que me llevo como una ilusión de que realmente hay empresas que tenemos la oportunidad hoy de trabajar en una de ellas, que se preocupan por esto y que pues invitamos a los otros actores a preocuparse también y que, como dije al principio, esto sea un tema prioritario de la agenda nacional, porque realmente hay mucha oportunidad que tenemos en este país. Así que muchas gracias a ambos. Invitamos a todas las personas a ver un episodio más de Transformando Ciudades de Portafolio Inmobiliario.